Fue humillada en la cena de Navidad de la familia del CEO, hasta que él se inclinó y dijo en voz baja, «Finge que soy tú», y de pronto todas las reglas se reescribieron. El aire frío de diciembre golpeaba el rostro de Isabela Morales mientras subía las escaleras del imponente edificio de cristal y acero que albergaba las oficinas de Grupo Hernández. Sus zapatos de tacón bajo resonaban contra el mármol del lobby, un sonido que siempre le recordaba lo fuera de lugar que se sentía en ese mundo de lujo y poder. «Buenos días, Isa», la saludó Carmen, la recepcionista, con una sonrisa genuina. «Te ves muy bien hoy». Isabela se alisó nerviosamente su falda negra, la misma que había usado en 3 entrevistas de trabajo diferentes. Era lo más elegante que tenía en su guardarropa, aunque sabía que no se comparaba con los trajes de diseñador que vestían las otras empleadas de niveles superiores. «Gracias, Carmen. ¿Sabes si el ingeniero Morales ya llegó?», preguntó, refiriéndose a su supervisor directo. «Aún no, pero dejó esto para ti». Carmen le extendió un sobre elegante con el logotipo dorado de la empresa. Dijo que era importante. Isabela tomó el sobre con curiosidad. Su nombre estaba escrito con una caligrafía perfecta en la parte frontal. Al abrirlo, sus ojos se abrieron de par en par al leer la invitación impresa en papel de alta calidad. «La familia Hernández tiene el honor de invitarla a la cena navideña anual en nuestra residencia de Polanco. Fecha: 23 de diciembre. Hora: 7:00 p.m. Código de vestimenta formal, RSVP requerido». «Esto debe ser un error», murmuró Isabela, releyendo la invitación 3 veces. «¿Qué pasa?», preguntó Carmen, notando su expresión de confusión. «Me invitaron a la cena navideña de los Hernández, pero yo solo soy una arquitecta junior. Estas invitaciones son solo para ejecutivos y socios importantes». Carmen frunció el ceño y revisó algo en su computadora. «Aquí dice que se envió a I. Morales. Oh, creo que entiendo el problema. Probablemente era para Ignacio Morales, el director de proyectos especiales, pero como ustedes tienen el mismo apellido». Isabela sintió que sus mejillas se enrojecían. Por supuesto que había sido un error. ¿Cómo había podido pensar, aunque fuera por un momento, que la familia más poderosa del sector inmobiliario mexicano la invitaría a su cena privada? «Debería devolver esto y aclarar el malentendido», dijo comenzando a doblar la invitación. «Espera», Carmen la detuvo. «Técnicamente, la invitación tiene tu nombre. ¿Y sabes qué? Después de 3 años trabajando aquí, durmiendo solo 4 horas por noche para entregar proyectos perfectos, creo que te mereces una noche elegante». Isabela negó con la cabeza. «No puedo, Carmen. No tengo ropa apropiada. No conozco a nadie. Y además... ¿Además qué? ¿Tienes miedo de que descubran que eres brillante? He visto tus diseños, Isa. Eres la mejor arquitecta que tienen, aunque algunos no quieran reconocerlo». El resto del día, Isabela no pudo concentrarse en sus planos. La invitación permanecía doblada en su bolso, como un recordatorio constante de un mundo al que no pertenecía. Había crecido en Iztapalapa, en una casa pequeña con sus padres y 3 hermanos. Su padre trabajaba en construcción y su madre limpiaba oficinas por las noches para costear sus estudios universitarios. Cuando llegó a su pequeño departamento en la colonia Roma Norte, encontró a su mejor amiga, Lucía, esperándola en la entrada del edificio. «¿Por qué tienes cara de haber visto un fantasma?», preguntó Lucía, estudiando su expresión. Isabela le contó todo mientras subían las escaleras hacia el 3er piso. Lucía escuchó en silencio, pero sus ojos se iluminaron cuando vio la invitación. «Esto es increíble. Vas a ir, por supuesto. Estás loca. No puedo ir. Será humillante. Todas esas personas con sus vestidos de miles de pesos, hablando de sus viajes a Europa y sus casas de verano». «Isabela Morales». Lucía la tomó por los hombros. «Escúchame bien. Llevas 3 años trabajando más que cualquiera en esa empresa. Has diseñado proyectos que han generado millones de pesos de ganancia. Si hay alguien que merece estar en esa cena, eres tú». Esa noche Isabela se quedó despierta mirando el techo de su habitación. En su mente, imaginaba la mansión de los Hernández que había visto en revistas de arquitectura. También pensaba en Sebastián Hernández, el CEO que había heredado el imperio familiar a los 30 años. Lo había visto varias veces en los pasillos de la oficina, siempre rodeado de ejecutivos y asistentes, siempre impecablemente vestido. Era alto,
de cabello castaño oscuro y ojos verdes que parecían ver a través de las personas. Tenía esa confianza natural que solo poseían aquellos que habían nacido con privilegios. Isabela sabía que era ridículo, pero a veces, cuando trabajaba hasta tarde en la oficina, había fantaseado con que él notara su trabajo, que viera más allá de su escritorio en el rincón del departamento de arquitectura. Pero esos eran solo sueños. Sebastián Hernández vivía en un mundo completamente diferente al suyo, un mundo donde las cenas de Navidad costaban más que su salario anual. 3 días después, Isabela se encontraba frente al espejo de cuerpo completo en la habitación de Lucía, sintiéndose como una impostora. Su amiga había insistido en prestarle un vestido negro de cóctel que había comprado para una boda el año anterior. «Te queda perfecto», dijo Lucía ajustando la cremallera. «Solo necesitamos hacer algo con tu cabello». Isabela se miró en el espejo. El vestido era simple pero elegante. Llegaba justo por encima de la rodilla y tenía un escote modesto. No era un diseñador famoso, pero la hacía sentir más segura de lo que había esperado. «¿Estás segura de que debería hacer esto?», preguntó por 10ª vez esa noche. «Completamente segura. Además, ya llamaste y confirmaste tu asistencia. No puedes echarte atrás ahora». Lucía tenía razón. Después de 2 días de debate interno, Isabela había decidido que asistiría. Si iba a ser humillada, al menos sería con dignidad. Había llamado al número de RSVP y confirmado su asistencia con una secretaria que sonaba aburrida y profesional. 1 hora después, Isabela estaba en la parte trasera de un taxi, observando cómo las calles de la ciudad se volvían más exclusivas a medida que se acercaban a Polanco. Las casas se hicieron más grandes, los jardines más elaborados y las rejas más altas. «Es aquí, señorita», dijo el conductor, deteniéndose frente a una imponente mansión de estilo neoclásico. Isabela pagó la tarifa y se bajó del taxi, sintiendo inmediatamente que todos los ojos estaban sobre ella. Valets con uniformes impecables dirigían una flota de Mercedes-Benz, BMW y Porsches hacia un área de estacionamiento que parecía más lujosa que la mayoría de los restaurantes que conocía. La mansión era aún más impresionante en persona. Columnas blancas se alzaban hacia un segundo piso con balcones ornamentados y cada ventana brillaba con una luz dorada y cálida. Guirnaldas de pino natural y luces navideñas decoraban la fachada, creando un ambiente mágico que parecía sacado de una película. Isabela respiró profundamente y se acercó a la entrada principal, donde un hombre con smoking verificaba las invitaciones. «Buenas noches», dijo extendiendo su invitación con manos que esperaba no estuvieran temblando. El hombre revisó la lista y frunció ligeramente el ceño. «Isabela Morales», murmuró. «Sí, aquí está. Bienvenida, señorita Morales». Al entrar, Isabela se sintió transportada a otro mundo. El vestíbulo era enorme, con un techo de 2 pisos y una escalera curva que parecía flotar en el aire. Un gigantesco árbol de Navidad dominaba el centro del espacio, decorado con ornamentos dorados y plateados, que probablemente costaban más que su renta mensual. Camareros circulaban con bandejas de champán y canapés elegantes que Isabela no reconocía. Los invitados se movían en grupos, riendo y conversando, con la facilidad que solo venía de años de conocerse y pertenecer al mismo círculo social. Isabela tomó una copa de champán de una bandeja que pasaba y se dirigió hacia un rincón menos poblado del salón, donde podía observar sin llamar mucho la atención. Las mujeres vestían diseños que claramente habían costado una fortuna, con joyas que brillaban bajo las lámparas de cristal. Los hombres lucían smokines perfectamente ajustados y relojes que probablemente valían más que su carro. «¿Isabela Morales?», una voz femenina la sobresaltó. Se giró para encontrarse con una mujer elegante de aproximadamente 50 años, con cabello rubio perfectamente peinado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí, soy yo», respondió Isabela, tratando de sonar segura. «Soy Patricia Hernández, la madre de Sebastián. Me temo que ha habido algún tipo de confusión con las invitaciones». El corazón de Isabela se aceleró. Había sabido que este momento llegaría. «Oh, yo. Supongo que hubo un error con los nombres». Evidentemente, Patricia la interrumpió, su voz manteniendo un tono educado pero frío.
Estas reuniones son solo para familia y socios cercanos de la empresa. Estoy segura de que entiende. Isabela sintió que sus mejillas se encendían de vergüenza. Había sido ingenua al pensar que podría pasar desapercibida toda la noche. Por supuesto, me disculpo. Me iré inmediatamente, murmuró comenzando a dirigirse hacia la salida. ¡Mamá! Una voz masculina resonó detrás de ella. ¿Qué está pasando aquí? Isabela se giró lentamente y se encontró cara a cara con Sebastián Hernández. Era aún más impactante de cerca, alto, con una presencia que comandaba atención sin esfuerzo, y esos ojos verdes que había admirado desde lejos en la oficina. Sebastián Hernández observó la escena frente a él con una mezcla de curiosidad y molestia. Conocía esa expresión en el rostro de su madre, la misma que ponía cuando encontraba algo fuera de lugar en su mundo perfectamente ordenado. Isabela es una de nuestras mejores arquitectas, dijo Sebastián, mirando directamente a su madre. Supongo que finalmente decidiste reconocer el talento de nuestros empleados más destacados. Patricia parpadeó, claramente sorprendida por la intervención de su hijo. Sebastián, querido, creo que ha habido un malentendido. La señorita Morales estaba a punto de... ¿A punto de qué? La interrumpió él, aunque su tono seguía siendo educado. ¿A punto de disfrutar de una cena que se ha ganado con creces? Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Sebastián Hernández sabía quién era? ¿Conocía su trabajo? Yo realmente debería irme, susurró Isabela, su voz apenas audible. No quiero causar problemas. Sebastián se giró hacia ella, y por primera vez en 3 años de trabajar en la misma empresa, la miró directamente a los ojos. ¿Por qué te irías? La cena apenas está comenzando. En ese momento, 2 mujeres elegantes se acercaron al grupo. Isabela las reconoció inmediatamente de las fotos que aparecían en las revistas sociales. Valeria y Sofía Hernández, las hermanas de Sebastián. ¿Sebastián?, preguntó Valeria la mayor, examinando a Isabela de pies a cabeza. ¿No vas a presentarnos a tu invitada? Había algo en la forma en que dijo invitada que hizo que Isabela se sintiera aún más pequeña. Valeria llevaba un vestido de seda azul marino que probablemente costaba más que el salario de 6 meses de Isabela, y Sofía lucía un conjunto que gritaba alta costura desde cada hilo. «Por supuesto», respondió Sebastián. «Les presento a Isabela Morales, nuestra arquitecta estrella en Grupo Hernández». «Oh, qué interesante», murmuró Sofía intercambiando una mirada significativa con su hermana. «¿Y de dónde eres, Isabela?». La pregunta sonó inocente, pero Isabela sabía que era una prueba. En estos círculos, la pregunta «¿de dónde eres?» realmente significaba «¿cuál es tu estatus social?». «De Iztapalapa», respondió Isabela, levantando la barbilla con orgullo a pesar de su nerviosismo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria y Sofía intercambiaron otra mirada, esta vez sin molestarse en disimular su desdén. «¡Qué exótico!», exclamó Valeria con una risa artificial. «Nunca habíamos tenido huéspedes de esa zona de la ciudad». «Valeria», la voz de Sebastián llevaba una advertencia clara. «¿Qué? Solo estoy siendo amigable», se defendió Valeria. «De hecho, me encanta tu vestido, Isabela. Es tan accesible. ¿De qué tienda departamental es?». Isabela sintió que sus mejillas ardían. Sabía exactamente lo que Valeria estaba haciendo. Y también sabía que no tenía las armas sociales para defenderse en este tipo de batalla. «Mi amiga me lo prestó», admitió, decidiendo que la honestidad era mejor que intentar mentir. «¡Oh, qué dulce!», exclamó Sofía. «Es como cuando éramos niñas y jugábamos a disfrazarnos con la ropa de mamá». La humillación que Isabela sintió en ese momento fue tan intensa que pensó que podría desmayarse. Las hermanas de Sebastián la estaban comparando con una niña jugando a disfrazarse. Quería desaparecer, quería que la tierra se la tragara. «Creo que debería irme», murmuró, dando un paso hacia atrás. Fue entonces cuando sintió una mano cálida en su cintura. Sebastián se había acercado a ella y ahora estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su colonia, algo caro y masculino que la hizo sentir mareada por razones completamente diferentes. Se inclinó hacia ella, y su aliento cálido rozó su oreja cuando susurró: «Finge que soy tu novio». Isabela se quedó paralizada. ¿Había escuchado bien? «Confía en mí».
añadió él en un susurro aún más bajo. Solo sígueme la corriente. Antes de que Isabela pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, Sebastián se enderezó y sonrió a su familia con una expresión que Isabela no supo interpretar. «Espero que no estén siendo demasiado interrogadoras con Isabela», dijo, manteniendo su brazo alrededor de su cintura. «Saben cómo me pongo cuando molestan a alguien importante para mí». El impacto de sus palabras fue inmediato. Patricia abrió ligeramente la boca, Valeria palideció, y Sofía simplemente se quedó mirando con los ojos muy abiertos. «¿Importante para ti?», repitió Patricia lentamente. «Muy importante», confirmó Sebastián, apretando suavemente la cintura de Isabela. De hecho, esperaba encontrar el momento perfecto esta noche para decírselos oficialmente. Isabela sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. ¿Qué estaba haciendo Sebastián? ¿Y por qué su cuerpo reaccionaba de manera tan intensa a su proximidad? «Sebastián», murmuró Valeria, «no tenía idea de que... Quiero decir, nunca mencionaste...» «Hay muchas cosas que no menciono, Valeria», respondió él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Isabela y yo hemos estado conociéndonos mejor durante las últimas semanas. ¿No es así, cariño?» Sebastián la miró expectante, y Isabela supo que este era su momento de decidir. Podía huir y admitir la humillación, o podía seguirle el juego al hombre más poderoso de la empresa y ver hacia dónde la llevaba esta locura. «Sí», logró decir, su voz más firme de lo que se sentía. «Sebastián ha sido muy especial conmigo». La expresión en el rostro de Patricia Hernández cambió drásticamente. La frialdad calculada fue reemplazada por algo que Isabela no pudo identificar completamente. Una mezcla de shock, curiosidad y algo que parecía casi respeto. «Bueno», dijo Patricia finalmente, recomponiendo su compostura, «esto es ciertamente una sorpresa. ¿Por qué no pasamos al comedor? La cena está a punto de servirse». Mientras la familia se dispersaba, Sebastián mantuvo su brazo alrededor de Isabela, guiándola hacia el elegante comedor. Isabela se sentía como si estuviera caminando en un sueño, o más bien, en una pesadilla surrealista. «¿Qué acabas de hacer?», le susurró cuando estuvieron momentáneamente solos. «Salvarte de una humillación pública», respondió él en voz baja, «y posiblemente salvarme a mí mismo de otra cena aburrida llena de conversaciones vacías sobre los mercados europeos. Pero ahora tu familia piensa que ¿que estamos saliendo?». Sebastián se encogió de hombros. «No es el fin del mundo. Solo sigue la corriente por esta noche, y mañana podemos inventar alguna excusa sobre por qué no funcionó». Isabela se detuvo en seco. «¿Estás loco? No puedo hacer esto. Tu familia me odia. Probablemente voy a ser despedida el lunes. Y además, Isabela». Sebastián se giró para quedar frente a ella, sus manos ahora en sus hombros. «Respira. Nadie te va a despedir. De hecho, creo que después de esta noche, mi familia te va a tratar con mucho más respeto». «¿Respeto? Respeto basado en una mentira». «A veces», dijo él, su voz volviéndose más seria, «las mentiras revelan verdades que la gente no quiere admitir. Mi familia te estaba tratando mal, porque pensaban que podían hacerlo sin consecuencias. Ahora saben que no pueden». El comedor era tan impresionante como el resto de la casa, una mesa de caoba que podía acomodar fácilmente a 20 personas, rodeada de sillas tapizadas en terciopelo dorado. Candelabros de cristal iluminaban el espacio, y las paredes estaban decoradas con arte que Isabela estaba segura de que había visto en museos. Sebastián la guió hacia una silla junto a la suya, en el extremo de la mesa donde claramente se sentaba la familia inmediata. Isabela se sintió aún más fuera de lugar al darse cuenta de que estaba en el lugar de honor reservado para las parejas de los hijos Hernández. «Así que, Isabela», comenzó Patricia una vez que todos estuvieron sentados y los primeros platos fueron servidos, «cuéntanos sobre tu familia. ¿A qué se dedican tus padres?». Era una pregunta aparentemente inocente, pero Isabela sabía que era otra prueba. En este mundo el pedigrí familiar era casi tan importante como la cuenta bancaria. «Mi padre trabaja en construcción», respondió Isabela, decidiendo nuevamente que la honestidad era su mejor opción. «Mi madre limpia oficinas por las noches. Ambos trabajaron muy duro para que mis hermanos y yo pudiéramos ir a la universidad.
El silencio que siguió fue incómodo, pero esta vez Sebastián intervino. Isabela se graduó con honores de la UNAM, dijo. Su tesis sobre arquitectura sostenible en vivienda social fue publicada en 3 revistas especializadas. Isabela lo miró sorprendida. ¿Cómo sabía él eso? ¡Qué interesante!, exclamó una voz desde el otro lado de la mesa. Era Roberto Hernández, el tío de Sebastián y vicepresidente de la empresa. He estado presionando para que implementemos más proyectos de construcción verde. Isabela ha estado desarrollando algunos diseños innovadores, continuó Sebastián. De hecho, creo que deberías revisar su propuesta para el complejo residencial de Polanco Sur. ¿Isabela diseñó esa propuesta?, preguntó Roberto con genuino interés. Pensé que había salido del departamento de Morales. Ignacio Morales supervisó el proyecto, explicó Sebastián, pero el diseño conceptual fue completamente de Isabela. Isabela sintió una mezcla de gratitud y confusión. Era cierto que había diseñado ese proyecto, trabajando noches enteras para perfeccionar cada detalle, pero Ignacio Morales se había llevado todo el crédito. ¿Cómo sabía Sebastián la verdad? Fascinante, murmuró Roberto. Me encantaría discutir algunas de tus ideas después de la cena, Isabela. Sería un honor, respondió ella, sintiendo por primera vez en la noche que era valorada por sus propios méritos y no por su supuesta relación con Sebastián. La cena continuó de manera más fluida. Isabela descubrió que cuando la conversación se centraba en arquitectura y construcción, podía mantener el ritmo con cualquiera en la mesa. Sus años de estudio y experiencia práctica la habían preparado bien, y gradualmente se sintió menos intimidada por el entorno lujoso. Sin embargo, no podía ignorar la presencia de Sebastián a su lado. Cada vez que él hablaba, su voz grave le enviaba escalofríos por la espalda. Cuando ocasionalmente tocaba su mano o su brazo para enfatizar que eran una pareja, Isabela sentía como si una corriente eléctrica la atravesara. ¿Y dónde vives, querida?, preguntó Patricia durante el postre. En Roma Norte, respondió Isabela. Tengo un departamento pequeño, pero me encanta el barrio. Oh, Roma Norte está muy de moda ahora, exclamó Sofía. Todas mis amigas están comprando propiedades allí para sus inversiones. Isabela no mencionó que su departamento pequeño era en realidad un estudio de un ambiente que había tardado años en poder costear, o que Roma Norte podía estar de moda, pero su edificio específicamente no era exactamente el epicentro de la gentrificación del área. Cuando la cena terminó, los invitados se movieron hacia un salón adyacente para tomar café y licores. Isabela se excusó para ir al baño, necesitando desesperadamente un momento para procesar todo lo que había sucedido. El baño de invitados era tan lujoso como esperaba. Mármol italiano, grifos dorados y toallas tan suaves que parecían nubes. Se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Sus mejillas estaban sonrosadas, sus ojos brillaban, y había algo diferente en su postura. Se veía segura de sí misma. Cuando salió del baño, encontró a Valeria esperándola en el pasillo. «Tenemos que hablar», dijo Valeria sin preámbulos. Isabela sintió que su estómago se contraía. Valeria tenía esa expresión que las mujeres poderosas adoptaban cuando estaban a punto de destruir a alguien, y Isabela sabía que era el objetivo. «Por supuesto», respondió Isabela, tratando de mantener la voz firme. Valeria la guió hacia una pequeña biblioteca adyacente, cerrando la puerta detrás de ellas. El espacio estaba lleno de libros de cuero encuadernados que probablemente nadie había leído jamás, pero que se veían impresionantes. «No soy tonta, Isabela», comenzó Valeria cruzándose de brazos. «Conozco a mi hermano mejor que nadie, y esto…», gesticuló vagamente. «Todo esto es muy repentino. ¿Qué quieres decir?», preguntó Isabela, aunque sabía exactamente a dónde se dirigía esta conversación. «Quiero decir que hasta hace 3 horas Sebastián nunca había mencionado tu nombre. Y de repente, apareces en nuestra cena familiar como su nueva novia. ¿Realmente esperas que me crea esta coincidencia?». Isabela se quedó en silencio por un momento, considerando sus opciones. Podía seguir mintiendo, pero Valeria claramente era más astuta de lo que había parecido inicialmente. «¿Qué importa lo que tú creas?», respondió finalmente Isabela. «Sebastián es un adulto que puede tomar sus propias decisiones». «Oh, por favor», Valeria soltó una risa sin humor. «No me vengas con esa actitud. Sé exactamente lo que está pasando aquí.
Mi hermano sintió lástima por ti cuando mamá y Sofía cuando te estaban poniendo en tu lugar, y decidió ser tu caballero de brillante armadura. Las palabras de Valeria dolieron porque tenían un elemento de verdad. ¿Era eso lo que había pasado? ¿Sebastián simplemente había sentido lástima por la pobre chica de Iztapalapa? Pero aquí está la cosa, continuó Valeria, acercándose más. Esta pequeña farsa puede haber funcionado esta noche, pero ¿qué pasa después? ¿Realmente crees que puedes mantener la atención de un hombre como Sebastián, un hombre que puede tener a cualquier mujer en la Ciudad de México? Tal vez deberías preguntarle a él por qué me eligió, replicó Isabela, sintiendo una chispa de furia reemplazar su inseguridad. No necesito preguntarle. Valeria sonrió con frialdad. Sebastián siempre ha tenido un complejo de salvador. En la universidad tenía la costumbre de rescatar estudiantes becados que no podían seguir el ritmo. Esto es exactamente lo mismo. Isabela sintió como si la hubieran abofeteado. La humillación que había sentido al principio de la noche regresó con fuerza renovada. ¿Sabes qué?, dijo Isabela dirigiéndose hacia la puerta. Tienes razón. Esto fue un error desde el principio. Isabela, espera. Valeria la llamó, pero su voz ahora sonaba menos hostil. Mira, no quiero ser cruel contigo. Solo, mi familia ha pasado por mucho. No podemos permitir que Sebastián se involucre con alguien que no sea de su mismo nivel social, que no tenga suficiente dinero, que no haya nacido con privilegios, que no comprenda las responsabilidades que vienen con nuestro apellido, terminó Valeria. Sebastián no es solo mi hermano, es el CEO de una empresa que emplea a miles de personas. Es heredero de un legado que construyó nuestro abuelo con sangre y sudor. No puede permitirse el lujo de experimentos románticos. Isabela abrió la puerta de la biblioteca, pero se detuvo en el umbral. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Valeria?, dijo sin voltear. Que probablemente podrías haber sido una buena persona si no hubieras nacido pensando que el dinero de tu familia te hace mejor que los demás. Salió de la biblioteca y se dirigió directamente hacia la entrada principal, decidida a terminar esta farsa antes de que se volviera aún más humillante. ¡Isabela! La voz de Sebastián la detuvo justo cuando llegaba al vestíbulo. Ella se giró para encontrarlo caminando rápidamente hacia ella, con expresión preocupada. ¿A dónde vas?, preguntó él. A casa, donde debería haber estado toda la noche. ¿Qué pasó? Sebastián frunció el ceño. ¿Dijo algo mi familia? Isabela lo miró. Realmente lo miró. Por primera vez en toda la noche. Era innegablemente guapo, con esa confianza natural que venía del poder y el privilegio. Pero detrás de sus ojos verdes vio algo que no había notado antes, una especie de soledad que reconoció porque era similar a la suya propia. Tu hermana me ayudó a ver la realidad, dijo Isabela. Esto es ridículo, Sebastián. No pertenezco a este mundo y fingir que sí solo nos va a lastimar a ambos. ¿Te lastimó? La pregunta salió con más fuerza de la que Sebastián probablemente había intentado. Isabela se sorprendió por la intensidad de su reacción. No importa, solo... Gracias por intentar ayudarme esta noche. Fue muy gentil de tu parte, pero nada, la interrumpió. Valeria no tiene derecho a hacerte sentir inferior. ¿Y por qué te importa?, preguntó Isabela, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Valeria tiene razón, ¿no es así? Esto es solo tu complejo de Salvador en acción. La expresión de Sebastián cambió, volviéndose más seria. ¿Es eso lo que piensas? Isabela quería decir que sí. Quería terminar esta conversación y volver a su vida normal, pero algo en la forma en que él la estaba mirando la detuvo. No sé qué pensar, admitió. Sebastián se acercó a ella hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para que Isabela pudiera ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, las líneas que sugerían que sonreía más de lo que había pensado. ¿Quieres que te diga la verdad?, preguntó él. Isabela asintió, aunque una parte de ella temía lo que pudiera escuchar. La verdad es que he estado observándote durante meses, la forma en que trabajas hasta tarde, la pasión que pones en cada proyecto, la forma en que nunca te quejas incluso cuando Ignacio se lleva el crédito por tu trabajo. La verdad es que esta noche, cuando vi a mi familia tratándote con desprecio, no sentí lástima por ti, sentí furia hacia ellos. Isabela sintió que su respiración se aceleraba. Sebastián. Y la verdad es, continuó él ignorando su interrupción,
que cuando te toqué esta noche, cuando fingí ser tu novio, no se sintió como fingir. Las palabras de Sebastián colgaron en el aire entre ellos como un puente peligroso que ninguno de los dos estaba seguro de querer cruzar. Isabela sintió que su mundo se inclinaba ligeramente sobre su eje. «No puedes decir esas cosas», susurró ella, retrocediendo un paso. «¿Por qué no?». Sebastián la siguió, manteniendo la distancia mínima entre ellos. «Porque tu familia no tiene dinero, porque no creciste en Polanco, porque trabajas para mí en lugar de con mí, porque todo esto es imposible», exclamó Isabela, su voz quebrándose ligeramente. «Porque somos de mundos completamente diferentes, y porque mañana volverás a ser el CEO inalcanzable, y yo seré la arquitecta invisible en el 5º piso. ¿Y si no tiene que ser así?». La pregunta era simple, pero las implicaciones eran enormes. Isabela sintió pánico y esperanza en proporciones iguales. «Sebastián, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es». «¿Hacer qué más difícil?». «Esto», gesticuló entre ellos. «Lo que sea que esté pasando aquí. Es fácil para ti jugar con la idea de estar con alguien como yo, porque no tienes nada que perder. Pero yo tengo que vivir con las consecuencias cuando esto termine». Sebastián frunció el ceño. «¿Qué consecuencias?». Isabela soltó una risa amarga. «¿En serio? ¿Crees que después de esta noche puedo simplemente volver a mi escritorio y fingir que nada pasó? Todo el mundo va a saber que estuve aquí. Van a especular, van a chismear, van a asumir cosas. Y cuando esto inevitablemente termine, seré la chica que intentó casar al jefe y falló. Estás asumiendo que va a terminar antes de que siquiera comience». «¿Por qué va a terminar?». Isabela se obligó a decir las palabras que no quería pronunciar. «Porque las personas como tú no terminan con personas como yo. Quizás tengamos una aventura. Quizás te diviertas experimentando con alguien de la clase trabajadora, pero al final del día te vas a casar con alguien de tu propia clase social». La expresión de Sebastián se endureció. «¿Realmente tienes tan poca opinión de mí?». «No tengo una opinión baja de ti», replicó Isabela. «Tengo una opinión realista de cómo funciona el mundo». En ese momento la puerta del comedor se abrió y Roberto Hernández apareció en el vestíbulo. «Ahí estás, Isabela», exclamó. «Te he estado buscando. Quería hablar contigo sobre tus ideas para vivienda sustentable». Isabela se alegró de la interrupción. Necesitaba desesperadamente un descanso de la intensidad de la conversación con Sebastián. «Por supuesto, señor Hernández», respondió dirigiéndose hacia él. «Roberto, por favor», la corrigió con una sonrisa genuina. «Y llámame cuando regreses del fin de semana. Me encantaría programar una reunión formal para discutir la posibilidad de que lideres tu propio equipo de proyectos sostenibles». Isabela se quedó boquiabierta. ¿Su propio equipo? Absolutamente. Hemos estado buscando expandir esa división durante años, pero no habíamos encontrado a la persona adecuada para dirigirla. Después de nuestra conversación de esta noche, estoy convencido de que eres exactamente lo que necesitamos». Isabela miró a Sebastián por encima del hombro de Roberto, preguntándose si él había tenido algo que ver con esta oferta, pero la expresión de sorpresa en su rostro parecía genuina. Eso sería increíble», logró decir Isabela. «Excelente. Mi asistente te llamará el lunes para programar la reunión. Y ahora», Roberto sonrió conspiradoramente, «será mejor que dejes que Sebastián te lleve a casa antes de que mamá encuentre otra excusa para interrogarte». Después de que Roberto se fuera, Isabela y Sebastián se quedaron solos nuevamente en el vestíbulo. «Felicitaciones», dijo Sebastián, y había orgullo genuino en su voz. «¿Tú arreglaste esto?», preguntó Isabela. «No», respondió él inmediatamente. «Roberto toma sus propias decisiones de personal. Esto fue completamente basado en tu mérito». Isabela sintió una oleada de emoción. Por primera vez en su carrera, alguien la había reconocido por su propio talento, no por influencia externa o favoritismo. «Pero esto cambia las cosas, ¿no es así?», continuó Sebastián. «Si vas a estar dirigiendo tu propio equipo, ya no trabajarás directamente para mí. Ya no habrá un conflicto de intereses si decidimos explorar esto». Isabela lo miró, sintiendo que todas sus defensas cuidadosamente construidas comenzaban a tambalear. «Sebastián, solo piénsalo», la interrumpió suavemente. «No tienes que decidir nada esta noche, pero al menos considera la posibilidad de que esto pueda ser real».
Un camarero se acercó discretamente a ellos. «Disculpen la interrupción. ¿Necesitan que traiga su automóvil, señor Hernández?» «Sí, por favor», respondió Sebastián. Luego se dirigió a Isabela. «Te llevo a casa». Durante el trayecto en el lujoso BMW de Sebastián, el silencio entre ellos estaba cargado de tensión. Isabela miraba por la ventana las calles de la ciudad, tratando de procesar todo lo que había sucedido en una sola noche. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo Sebastián finalmente cuando se detuvieron en un semáforo. «Claro. ¿Por qué arquitectura?», preguntó. «¿Por qué elegiste esta carrera?». Isabela consideró la pregunta. Era algo que raramente le preguntaban, y la respuesta era más personal de lo que la mayoría de la gente esperaba. «Cuando era niña», comenzó lentamente, «vivíamos en una casa que se inundaba cada temporada de lluvias. Las paredes tenían grietas, el techo goteaba y en invierno hacía tanto frío que a veces dormíamos todos en la sala para mantenernos calientes». Sebastián la escuchaba atentamente, sin interrumpir. «Un día», continuó Isabela, «cuando tenía unos 12 años, llegaron unos arquitectos del gobierno para evaluar nuestro vecindario. Uno de ellos, una mujer, se tomó el tiempo de explicarme cómo una casa bien diseñada podía cambiar completamente la vida de una familia. Me mostró cómo la orientación correcta podía traer más luz, cómo los materiales adecuados podían mantener una casa seca y cálida. ¿Y eso te inspiró a estudiar arquitectura?». «Me inspiró a creer que el diseño puede ser una forma de justicia social», respondió Isabela. «Que todos merecen vivir en espacios que los dignifiquen, no solo los que pueden pagar por ellos». Sebastián no dijo nada por un momento, pero Isabela notó que sus manos se tensaron ligeramente en el volante. «Es una perspectiva hermosa», dijo finalmente. «¿Y tú?», preguntó Isabela. «¿Por qué construcción? Siempre supiste que te harías cargo del negocio familiar». Sebastián soltó una risa sin humor. «Honestamente, nunca tuve opción. Desde que tengo memoria se asumió que seguiría los pasos de mi padre. Estudié administración de empresas porque era lo esperado, me uní a la empresa porque era mi destino, y me convertí en CEO porque era la siguiente generación». «¿Pero es lo que quieres hacer?». Sebastián se quedó en silencio por tanto tiempo que Isabela pensó que no iba a responder. «No lo sé», admitió finalmente. «He estado tan ocupado cumpliendo expectativas que nunca me he preguntado qué es lo que realmente quiero». Llegaron al edificio de Isabela, un edificio modesto de 4 pisos en una calle tranquila de Roma Norte. El contraste con la mansión de Polanco no podría haber sido más marcado. «Gracias», dijo Isabela, desabrochándose el cinturón. «Por todo, por defenderme, por hacer que esta noche fuera menos terrible de lo que podría haber sido». «Isabela», la llamó Sebastián antes de que pudiera bajarse del auto. «¿Puedo verte este fin de semana?». Ella se quedó paralizada con la mano en la manija de la puerta. «¿Para qué?». «Para hablar, para conocernos realmente, sin la presión de mi familia o el trabajo, solo nosotros dos». Isabela sabía que debería decir que no. Sabía que involucrarse más con Sebastián solo complicaría su vida de maneras que no podía predecir. Pero cuando lo miró, vio algo en sus ojos que la hizo vacilar: vulnerabilidad. Por primera vez desde que lo conocía, Sebastián Hernández no parecía el CEO poderoso y seguro de sí mismo. Parecía solo un hombre que estaba pidiendo una oportunidad. «Está bien», escuchó que decía, sorprendiéndose a sí misma, pero no en un lugar elegante. «Si quieres conocerme realmente, tiene que ser en mi mundo, no en el tuyo». Sebastián sonrió, y fue la primera sonrisa completamente genuina que Isabela había visto en él toda la noche. «Perfecto. ¿Mañana a las 2? «Mañana a las 2. Isabela se despertó el sábado por la mañana con una sensación de irrealidad, como si la noche anterior hubiera sido un sueño extraño y vívido. Pero el vestido negro colgado en su silla y los mensajes de Lucía en su teléfono le confirmaron que todo había sido real. «Cuéntame todo. ¿Cómo estuvo? ¿Te trataron bien? ¿Conociste gente interesante?». Isabela sonrió a pesar de su nerviosismo. Si Lucía supiera que el CEO de la empresa había fingido ser su novio y ahora quería verla en una cita real, probablemente pensaría que su mejor amiga había perdido la razón. Se duchó y se vistió con cuidado, eligiendo unos jeans oscuros y una blusa azul que sabía que le favorecía.
Si Sebastián quería conocer su mundo, empezaría con su café favorito en Roma Norte, un lugar pequeño y acogedor que frecuentaba desde que se había mudado al barrio. Su teléfono vibró a las 1:45 p.m. «Estoy aquí». «¿Dónde exactamente es aquí?» Isabela se asomó por la ventana y vio el BMW plateado de Sebastián estacionado en la calle, completamente fuera de lugar entre los autos más modestos del barrio. Él estaba parado junto al auto, vistiendo jeans y una camisa blanca, claramente tratando de vestirse de forma más casual. Aún así, todo en él gritaba dinero, desde sus zapatos de cuero hasta el reloj que brillaba en su muñeca. Isabela bajó las escaleras y salió del edificio. Sebastián la vio y sonrió, pero ella notó que sus ojos se movían ligeramente, evaluando el vecindario. «Hola», dijo él, «te ves hermosa». «Gracias», respondió Isabela, sintiéndose ridículamente nerviosa. «Espero que estés preparado para una experiencia completamente diferente». «Eso espero». Isabela lo guió por las calles de Roma Norte hacia Café Lomi, su refugio favorito. Era un lugar pequeño, con mesas desparejadas, arte local en las paredes y un barista tatuado que hacía el mejor café de olla de la ciudad. «¿Aquí?», preguntó Sebastián cuando se detuvieron frente a la fachada modesta del café. «¿Hay algún problema?» «No, es solo diferente», admitió él. Isabela empujó la puerta y entraron. El café estaba lleno de su clientela habitual. Estudiantes con laptops, artistas locales discutiendo proyectos, parejas jóvenes disfrutando del ambiente relajado. Varias cabezas se voltearon cuando Sebastián entró, no porque lo reconocieran, sino porque claramente no pertenecía al lugar. «Isabela», gritó Marco, el barista, desde detrás del mostrador, «tu mesa usual está libre». Isabela saludó y guió a Sebastián hacia una pequeña mesa junto a la ventana. Él se sentó cuidadosamente, como si temiera que la silla pudiera romperse. «¿Qué recomiendas?», preguntó mirando el menú escrito a mano en una pizarra. «El café de olla está increíble y los chilaquiles son los mejores del barrio». Sebastián asintió y cuando Marco se acercó a la mesa, pidió exactamente lo que Isabela había recomendado. Marco los miró con curiosidad obvia, claramente preguntándose quién era el hombre bien vestido que acompañaba a Isabela. «Entonces», dijo Sebastián una vez que estuvieron solos, «este es tu lugar favorito». «Uno de ellos. Vengo aquí a trabajar los fines de semana, a leer, a veces solo a observar a la gente». Sebastián miró alrededor del café con una expresión que Isabela no pudo descifrar completamente. «¿En qué estás pensando?», preguntó ella. «En que nunca había estado en un lugar como este», admitió. «Es decir, he estado en cafés, obviamente, pero siempre han sido diferentes, más formales, más caros». «¿Te incomoda?». Sebastián la miró directamente. «No, me gusta. Hay algo auténtico en esto que no encuentro en los lugares a los que estoy acostumbrado». Marco trajo sus pedidos: 2 tazas de café de olla humeante y platos generosos de chilaquiles verdes con huevo estrellado encima. «Provecho», dijo Marco con una sonrisa antes de alejarse. Isabela observó mientras Sebastián probaba el café. Su expresión cambió inmediatamente. «Esto está increíble», dijo, genuinamente sorprendido. «¿Esperabas que fuera malo?». «No, es solo que…». Sebastián se detuvo, como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Supongo que nunca había pensado que pudiera encontrar algo así en un lugar tan sencillo». «Cuidado», le advirtió Isabela con una sonrisa. «Tu privilegio se está mostrando». Sebastián se sonrojó ligeramente. «Tienes razón. Lo siento. Esto es exactamente lo que quería decir anoche sobre no entender realmente cómo funciona el mundo fuera de mi burbuja». «¿Y por qué quieres entender?», preguntó Isabela. «Tu vida parece bastante cómoda tal como está». Sebastián tomó otro sorbo de café antes de responder. «Porque me siento vacío», dijo finalmente. «Tengo todo lo que se supone que quiero: dinero, poder, respeto. Pero al final del día, cuando estoy solo en mi departamento de lujo en Santa Fe, me siento hueco». La honestidad en su voz tomó a Isabela por sorpresa. «¿Y crees que conocer mi mundo va a llenar ese vacío?». «No lo sé», admitió Sebastián. «Pero anoche, cuando estaba contigo, cuando vi la pasión en tus ojos, cuando hablabas de arquitectura sustentable, cuando vi cómo defendías tus valores incluso cuando mi familia te estaba atacando, sentí algo que no había sentido en años.
¿Qué sentiste? Inspiración, admiración y algo más que no puedo nombrar completamente. Isabela sintió que su resistencia se debilitaba. Era difícil mantener sus defensas cuando Sebastián estaba siendo tan vulnerable. Sebastián, necesito que entiendas algo, dijo. Mi vida no es una aventura exótica para que tú explores. Esta es mi realidad. Trabajo 60 horas a la semana porque necesito el dinero. Vivo en un estudio porque es lo que puedo pagar. Compro mi ropa en centros comerciales porque las boutiques de diseñador están fuera de mi alcance. Lo entiendo. ¿En serio? Isabela se inclinó hacia adelante. Porque es fácil romantizar la autenticidad cuando tienes la seguridad de saber que puedes volver a tu vida cómoda cuando quieras. Sebastián la miró en silencio por un momento. Tienes razón, dijo finalmente. Y probablemente soy un idiota por pensar que puedo entender tu vida después de una conversación en un café. Pero quiero intentarlo. Quiero aprender. ¿Por qué? Porque creo que podrías enseñarme algo importante sobre lo que realmente significa tener propósito. Isabela sintió algo moviéndose en su pecho, una mezcla de ternura y terror. Está bien, dijo, pero si vamos a hacer esto, tiene que ser real. No puedes pretender ser alguien que no eres para impresionarme, y yo no voy a fingir que mi vida es más glamorosa de lo que es. Trato hecho. Pasaron las siguientes 2 horas hablando. Sebastián le contó sobre la presión de vivir hasta las expectativas familiares, sobre cómo había estudiado administración cuando secretamente había querido estudiar arte. Isabela le habló de sus hermanos, de cómo había trabajado medio tiempo durante toda la universidad, de sus sueños de algún día abrir su propia firma de arquitectura enfocada en vivienda social. Cuando salieron del café, Isabela se dio cuenta de que Sebastián había cambiado sutilmente. Sus hombros estaban menos tensos, su sonrisa era más natural y había algo en sus ojos que no había visto antes. Esperanza. ¿Qué sigue?, preguntó él. Bueno, si realmente quieres conocer mi mundo. Hay un mercado sobre ruedas a unas cuadras. Podríamos caminar por ahí. Me encantaría. El mercado sobre ruedas era un caos colorido y vibrante que contrastaba dramáticamente con los centros comerciales de lujo que frecuentaba Sebastián. Vendedores gritaban ofertas, niños corrían entre los puestos, y el aire estaba lleno del aroma de tacos al pastor, elotes y frutas frescas. Isabela observó mientras Sebastián miraba todo con fascinación genuina. Se detuvo en un puesto de artesanías, admirando el trabajo intrincado de una señora mayor que tejía rebozos a mano. ¿Cuánto tiempo le toma hacer uno de estos?, preguntó Sebastián a la vendedora. Depende del diseño, joven, respondió la señora. Los más sencillos, como una semana, los más elaborados hasta un mes. Y los vende por... Este está en 500 pesos, dijo la señora, señalando un rebozo particularmente hermoso con hilos dorados. Sebastián frunció el ceño. ¿500 pesos por un mes de trabajo? La señora se encogió de hombros. Es lo que paga la gente, joven. No todos pueden pagar más. Isabela vio algo cambiar en la expresión de Sebastián. Una comprensión incómoda se estaba asentando en sus ojos. «Me llevo 3», dijo de repente. «¿Sebastián?» Isabela lo miró sorprendida. «No, en serio. Me llevo este y este». Señaló 3 rebozos diferentes. «Y quiero pagar el precio justo por el trabajo». «¿Cuánto debería costar realmente un mes de trabajo especializado?». La señora lo miró con desconfianza, como si fuera una broma cruel. «No se burle, joven. No me estoy burlando. Soy empresario. Entiendo el valor del trabajo especializado. ¿Cuánto necesita ganar por mes para vivir dignamente?». La conversación que siguió fue reveladora. La señora, inicialmente reticente, gradualmente se abrió sobre las realidades económicas de los artesanos mexicanos. Sebastián escuchó con atención creciente, haciendo preguntas que demostraban que realmente estaba tratando de entender. Al final, insistió en pagar 5,000 pesos por los 3 rebozos, ignorando las protestas tanto de la vendedora como de Isabela. «No puedes hacer eso», le dijo Isabela mientras se alejaban del puesto. «¿Por qué no?». «Porque es condescendiente, porque esa señora tiene orgullo, y lo que acabas de hacer se siente como caridad disfrazada de negocio». Sebastián se detuvo en seco. «No era mi intención ser condescendiente». «Lo sé», Isabela suspiró, «pero ¿no ves el problema? Para ti 5,000 pesos es dinero de bolsillo,
Para ella, es una cantidad que cambia su vida. Eso crea una dinámica de poder extraña. Entonces, ¿qué se supone que deba hacer? ¿Ignorar la injusticia económica que veo? No, respondió Isabela, pero tal vez, en lugar de hacer gestos grandiosos individuales, podrías pensar en formas sistemáticas de crear cambio. Usar tu posición en Grupo Hernández para implementar políticas que realmente marquen la diferencia. Sebastián la miró con algo que parecía admiración. Hablas como si ya hubieras pensado en esto antes. Por supuesto que he pensado en esto. Isabela se sentó en una banca cercana. ¿Crees que alguien que creció como yo no piensa constantemente en desigualdad económica? La diferencia es que tú tienes el poder para hacer algo al respecto. Sebastián se sentó junto a ella. ¿Cómo qué? Como programas de capacitación para artesanos locales, como políticas de contratación que prioricen a pequeñas empresas locales, como proyectos de vivienda que realmente sirvan a comunidades de bajos ingresos en lugar de solo ser ejercicios de relaciones públicas. ¿Sabes que nuestros proyectos de vivienda social son ejercicios de relaciones públicas? Isabela se giró para mirarlo directamente. Sebastián, he revisado esos proyectos. Son hermosos en papel, pero están ubicados en áreas donde la gente que realmente necesita vivienda asequible no puede vivir porque no hay transporte público adecuado, o porque no hay escuelas cercanas, o porque no hay acceso a empleos. ¿Y cómo sabes tanto sobre nuestros proyectos de vivienda? Porque los estudio en mi tiempo libre, porque me importa, porque creo que podríamos estar haciendo algo realmente significativo en lugar de solo cumplir con cuotas gubernamentales. Sebastián se quedó en silencio por un largo momento, observando el flujo de personas en el mercado. ¿Tienes propuestas específicas?, preguntó finalmente. ¿En serio quieres escucharlas? En serio. Isabela sintió una oleada de emoción. Hacía años que había estado desarrollando ideas para proyectos de vivienda más efectivos, pero nunca había tenido una plataforma para presentarlas. Ok, comenzó. El problema principal es que construimos vivienda asequible donde el terreno es barato, no donde la gente necesita vivir. Eso significa que las familias terminan gastando en transporte lo que ahorran en vivienda. Sebastián asintió, claramente siguiendo su razonamiento. Entonces, ¿cuál es la solución? Proyectos de uso mixto en ubicaciones mejor conectadas. En lugar de desarrollos residenciales aislados, crear comunidades que incluyan vivienda, comercios locales y espacios de trabajo, dar prioridad a sitios cerca de transporte público existente. Eso suena más caro. Inicialmente sí, pero a largo plazo creas comunidades más sostenibles económicamente. Y Isabela se animó mientras hablaba. Puedes usar parte del espacio comercial para generar ingresos que subsidien la vivienda. Interesante, murmuró Sebastián. Has calculado los números. Tengo proyecciones preliminares en casa, admitió Isabela. Las he estado trabajando durante meses. ¿Puedo verlas? Isabela lo miró, sorprendida por la seriedad en su voz. ¿En serio? ¿En serio? Isabela, lo que acabas de describir en 5 minutos es más innovador que cualquier cosa que nuestro Departamento de Desarrollo haya propuesto en los últimos 2 años. Se dirigieron al departamento de Isabela, un trayecto de 15 minutos a pie que les dio más tiempo para hablar. Sebastián hizo preguntas perspicaces sobre los desafíos de implementación, sobre regulaciones gubernamentales, sobre financiamiento. Cuando llegaron al edificio de Isabela, ella dudó. Es muy pequeño, le advirtió, y básico. Isabela, después de hoy, creo que básico podría ser exactamente lo que necesito ver. Subieron las escaleras estrechas hasta el 3er piso. Isabela abrió la puerta de su estudio y se hizo a un lado para que Sebastián entrara. El espacio era diminuto, pero estaba meticulosamente organizado. Una cama individual en una esquina, una pequeña mesa de comedor que claramente funcionaba como escritorio, una cocineta que apenas merecía el nombre, y estantes llenos de libros de arquitectura y carpetas de proyectos. Sebastián entró lentamente, sus ojos tomándolo todo. Se detuvo frente a las paredes, que estaban cubiertas con planos arquitectónicos, fotos de edificios y bocetos de diseños. Isabela, dijo suavemente, esto es increíble. ¿El desastre? La pasión, la corrigió. Todo aquí cuenta una historia sobre quién eres y qué te importa. Isabela se acercó a una caja que guardaba debajo de su cama
y sacó una carpeta gruesa. «Estas son las propuestas de las que hablaba», dijo, poniéndolas sobre la mesa. Sebastián se sentó en la única silla disponible, mientras Isabela se sentaba en la cama. Abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos, planos detallados, análisis de costos, estudios de viabilidad, comparaciones con proyectos similares en otras ciudades. «Isabela», dijo después de varios minutos, «esto es trabajo de nivel profesional. ¿Has mostrado esto a alguien en la empresa?» «¿A quién?», preguntó ella. «A Ignacio, que se llevaría el crédito. A los ejecutivos, que ni siquiera saben mi nombre». Sebastián levantó la vista de los documentos. «¿Me lo muestras a mí? ¿Y luego qué? ¿Presentas mis ideas como tuyas?». La pregunta salió más agresiva de lo que Isabela había pretendido, pero Sebastián no se ofendió. «Y luego te ayudo a presentarlas al Consejo de Administración, con tu nombre en cada página, con tu crédito en cada idea». Isabela sintió que su corazón se aceleraba. «¿Hablas en serio?». «Completamente en serio. Isabela, esto podría cambiar la forma en que abordamos el desarrollo habitacional, y tú deberías ser quien lidere esa transformación». La semana siguiente fue un torbellino para Isabela. Su reunión con Roberto Hernández había resultado en la confirmación oficial de que lideraría el nuevo departamento de arquitectura sustentable, y Sebastián había mantenido su palabra. Había programado una presentación con el Consejo de Administración para que Isabela pudiera exponer sus propuestas de vivienda social. Era viernes por la tarde, cuando Isabela finalmente tuvo un momento para respirar. Estaba en su nueva oficina, una oficina real con ventanas y una puerta que se cerraba, revisando los últimos detalles de su presentación del lunes, cuando alguien tocó a la puerta. «Adelante», dijo, esperando ver a su nueva asistente. En lugar de eso, Sebastián apareció en el umbral cargando 2 tazas de café y una bolsa de papel. «Pensé que podrías necesitar combustible», dijo, entrando y cerrando la puerta detrás de él. Isabela miró las tazas que llevaba y sonrió. «Es café de olla, de Lomi. Marco me reconoció cuando pasé por ahí y me preguntó por ti». Isabela sintió una calidez extraña extendiéndose por su pecho. El hecho de que Sebastián hubiera regresado al café, de que hubiera pensado en traerle su favorito, la tocó de una manera que no había esperado. «Gracias», dijo aceptando la taza. «¿Qué hay en la bolsa?» «Tacos de canasta». Marco insistió en que no podía traer café sin comida. Isabela se rió. «Marco está adoptándote, ten cuidado. La próxima vez vas a terminar ayudándolo en la cocina». Sebastián se sentó en la silla frente al escritorio de Isabela. «¿Cómo te sientes sobre el lunes?», preguntó, desenvolviéndose un taco. «Aterrada», admitió Isabela. «¿Y si no les gusta? ¿Y si piensan que las ideas son demasiado ambiciosas? ¿Y si les encanta y quieren implementarlas inmediatamente? Eso me aterra aún más». Sebastián la estudió por un momento. «¿Sabe por qué?». Isabela tomó un sorbo de café, considerando cómo explicar la mezcla de emoción y pánico que había estado sintiendo toda la semana. «Porque si funciona, mi vida va a cambiar completamente, y no estoy segura de estar preparada para eso». «¿Cambiar cómo?». «Todo», gesticuló vagamente. «Mi trabajo, mis responsabilidades, probablemente mi salario, la forma en que la gente me ve, la forma en que me veo a mí misma». «¿Eso es malo?». Isabela se quedó en silencio por un momento. «No es malo. Es solo asustante. He pasado tanto tiempo luchando por llegar hasta aquí que no sé cómo ser exitosa». Sebastián se inclinó hacia adelante. «¿Puedo decirte algo? Durante los últimos 5 días, he visto cómo trabajas en este nuevo rol, la forma en que lideras reuniones, cómo motivas a tu equipo, la manera en que abordas los problemas. No eres solo buena en esto, Isabela. Naciste para esto». Las palabras de Sebastián la tocaron profundamente, pero también la confundieron. «¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque he visto muchos líderes en mi vida, y la mayoría de ellos están motivados por el poder o el dinero. Tú estás motivada por el propósito. Esa es la diferencia entre ser un jefe y ser un verdadero líder». Isabela sintió que sus mejillas se encendían. «No digas esas cosas». «¿Por qué no?». «Porque…». Isabela luchó por encontrar las palabras. «Porque hace que sea más difícil mantener las líneas claras entre nosotros». «¿Qué líneas?». La pregunta colgó en el aire entre ellos. Isabela sabía exactamente a qué líneas se refería.
La línea entre lo profesional y lo personal, entre el agradecimiento y algo más profundo, entre la seguridad y el riesgo. Sebastián, tenemos que hablar sobre esto, dijo finalmente. Estamos hablando. No, quiero decir sobre nosotros, sobre lo que está pasando aquí. Sebastián puso su taco sobre el escritorio y la miró directamente. ¿Qué crees que está pasando? Creo que estamos cruzando líneas que no deberíamos cruzar. Creo que esto se está volviendo más complicado de lo que ninguno de nosotros planeaba. ¿Y eso te molesta? Isabela se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía abajo. Me aterroriza, admitió, porque hasta hace 2 semanas tenía mi vida bajo control. Sabía quién era, sabía dónde estaba mi lugar, sabía cuáles eran mis límites. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora tengo una oficina que es más grande que mi departamento. Tengo un equipo que me respeta. Tengo un proyecto que podría cambiar la vida de miles de familias. Y tengo... Se detuvo sin poder terminar la oración. Sebastián se levantó y se acercó a ella. ¿Y tienes qué? Isabela se giró para mirarlo, y de repente se dio cuenta de lo cerca que estaban. Podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, podía oler su colonia, podía sentir el calor de su cuerpo. «Y te tengo a ti», susurró, «y no sé qué hacer con eso». Sebastián levantó una mano y tocó suavemente su mejilla. «No tienes que hacer nada. No tienes que resolver todo ahora mismo. Pero ¿qué pasa si esto no funciona? ¿Qué pasa si somos demasiado diferentes? ¿Qué pasa si...» Sebastián la silenció poniendo su dedo índice suavemente sobre sus labios. «¿Qué pasa si funciona?», preguntó. «¿Qué pasa si somos exactamente lo que el otro necesita?». El momento se extendió entre ellos, cargado de posibilidad. Isabela sintió que todo su mundo se estrechaba hasta este espacio entre ellos, hasta la calidez de su mano en su mejilla, hasta la intensidad de su mirada. Y entonces, sin saber completamente quién se movió primero, se estaban besando. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran probando algo nuevo y frágil. Pero cuando Isabela no se alejó, cuando en su lugar se acercó más a él, el beso se profundizó. Isabela sintió como si estuviera cayendo y volando al mismo tiempo. Todo lo que había estado conteniendo durante semanas, la atracción, la confusión, el deseo, se derramó en ese momento. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. «¡Wow!», susurró Isabela. «¡Wow!», acordó Sebastián, su frente descansando contra la de ella. «¿Qué acabamos de hacer?», preguntó Isabela. «Creo que acabamos de ser honestos sobre lo que hemos estado sintiendo». Isabela se alejó un paso, pasando una mano por su cabello. «Esto cambia todo». «¿Tiene que cambiar algo?». «Por supuesto que tiene que cambiar algo», exclamó Isabela. «Sebastián, tú eres tú, y yo soy yo. Y ahora trabajo aquí, y tengo responsabilidades, y la gente va a hablar, ¿y qué si hablan?». Isabela lo miró como si hubiera perdido la razón. «¿En serio? ¿Esa es tu respuesta?». «Mi respuesta es que me importas más que lo que piense la gente». «Fácil decirlo cuando eres el CEO». Sebastián frunció el ceño. «¿Crees que esto es fácil para mí?». «¿No lo es?». «Isabela, si esto sale mal, no solo pierdo a alguien que se está volviendo muy importante para mí, también pierdo a la mejor arquitecta que hemos tenido en años, y probablemente arruino tu carrera en el proceso. Por supuesto que no es fácil». La honestidad en su voz calmó algo del pánico de Isabela. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó. Sebastián se acercó a ella nuevamente, pero esta vez mantuvo una distancia respetable. «Hacemos lo que hemos estado haciendo. Vamos despacio, somos cuidadosos, y vemos hacia dónde nos lleva esto. ¿Y el lunes? ¿En la presentación?». «El lunes, tú eres la arquitecta Isabela Morales, líder del Departamento de Arquitectura Sustentable, presentando ideas revolucionarias al Consejo de Administración. Y yo soy Sebastián Hernández, CEO, escuchando profesionalmente una propuesta de negocio». «¿Y después del lunes?». Sebastián sonrió, y había algo travieso en su expresión. «Después del lunes, podemos ser Isabela y Sebastián, 2 personas que se gustan mucho y que están tratando de descifrar cómo hacer que esto funcione». El lunes por la mañana llegó con una mezcla de nerviosismo y anticipación que Isabela no había sentido nunca. Se había despertado a las 5 de la mañana.
incapaz de seguir durmiendo, y había repasado su presentación por 10ª vez. Ahora, parada frente a las puertas de la sala de juntas ejecutiva, con una carpeta llena de propuestas que podrían cambiar su vida, Isabela sentía que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. ¿Lista?, preguntó Sebastián, apareciendo a su lado. Llevaba un traje gris impecable y una corbata azul marino que hacía que sus ojos verdes se vieran aún más intensos. Su expresión era completamente profesional, pero Isabela notó la pequeña sonrisa de aliento que le dirigió cuando nadie más estaba mirando. «Lista», respondió ella, aunque no se sentía lista en absoluto. Entraron a la sala de juntas, un espacio intimidante con una mesa de caoba que ocupaba el centro de la habitación y ventanas del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Los miembros del consejo ya estaban sentados. Roberto Hernández, la directora financiera María Elena Vázquez, el director de operaciones Carlos Mendoza y 3 miembros externos del consejo. «Buenos días», dijo Sebastián, tomando su lugar en la cabecera de la mesa. «Como saben, estamos aquí para escuchar una propuesta de Isabela Morales, nuestra nueva líder del Departamento de Arquitectura Sustentable». Isabela se dirigió al frente de la sala, conectó su laptop al proyector y tomó una respiración profunda. «Buenos días. Gracias por darme esta oportunidad de presentar una nueva visión para los proyectos de vivienda social de Grupo Hernández». La primera diapositiva apareció en la pantalla. Un render hermoso de un complejo de vivienda que se veía completamente diferente a cualquier cosa que la empresa hubiera construido antes. «Durante los últimos 3 años», continuó Isabela, su voz volviéndose más firme con cada palabra, «he estado estudiando las limitaciones de nuestro enfoque actual para la vivienda asequible y creo que he identificado una solución que puede ser tanto socialmente impactante como financieramente viable». Durante los siguientes 30 minutos, Isabela expuso su visión. Proyectos de uso mixto estratégicamente ubicados, comunidades integradas con vivienda, comercio y espacios de trabajo, modelos de financiamiento innovadores que combinaran subsidios gubernamentales con ingresos comerciales. Mostró estudios de caso de proyectos similares en Bogotá, Barcelona y Sao Paulo. Presentó análisis financieros detallados que demostraban no solo la viabilidad del proyecto, sino su potencial para generar ganancias a largo plazo. Habló sobre impacto social, sobre sostenibilidad ambiental, sobre la responsabilidad de las empresas de contribuir al bienestar de sus comunidades. Cuando terminó, la sala se quedó en silencio. Isabela sintió pánico. ¿Era un buen silencio o un mal silencio? ¿Estaban impresionados o pensando en formas educadas de rechazar su propuesta? «Preguntas», logró decir. María Elena fue la primera en hablar. «Los números son impresionantes, pero me preocupa el riesgo. Estos proyectos son significativamente más complejos que nuestros desarrollos habitacionales actuales». «Es cierto», admitió Isabela, «pero el riesgo viene con recompensa. Estamos hablando de proyectos que no solo generarían ganancias, sino que posicionarían a Grupo Hernández como líder en desarrollo urbano sostenible en México». «¿Y el cronograma?», preguntó Carlos. «¿Cuánto tiempo tomaría implementar el primer proyecto piloto? Con el equipo adecuado y el apoyo ejecutivo, podríamos tener el primer proyecto en fase de construcción dentro de 18 meses». Roberto se inclinó hacia adelante. «Isabela, esto es exactamente el tipo de innovación que necesitamos. Pero tengo una pregunta crucial. ¿Estás preparada para liderar no solo el diseño, sino la implementación completa de estos proyectos?» Era el momento de la verdad. Isabela podía sentir los ojos de todos en la sala sobre ella, incluyendo los de Sebastián. «Sí», respondió sin vacilar, «estoy preparada para asumir esa responsabilidad. Incluso si eso significa viajar constantemente, manejar equipos de 50 personas o más y ser la cara pública de Grupo Hernández en estos proyectos». Isabela sintió un momento de vértigo. ¿Realmente estaba preparada para ese nivel de responsabilidad? Pero cuando miró alrededor de la sala, vio algo en los rostros de los miembros del consejo que nunca había visto antes: respeto. La estaban viendo no como la arquitecta junior que había sido, sino como la líder en la que se podía convertir. «Estoy preparada», confirmó.
Sebastián habló por primera vez desde su introducción. Creo que todos estamos de acuerdo en que esta propuesta merece consideración seria. Sugiero que formemos un comité para revisar los detalles financieros y técnicos, con Isabela como líder del proyecto. Secundo la moción, dijo Roberto inmediatamente. Uno por uno, los otros miembros del consejo expresaron su apoyo. En menos de una hora, Isabela Morales había pasado de ser una arquitecta junior a ser la líder de la iniciativa más ambiciosa en la historia de Grupo Hernández. Cuando la reunión terminó y los miembros del consejo se fueron, Isabela se quedó sola en la sala de juntas con Sebastián. Se sentía como si acabara de correr un maratón. «¿Cómo te sientes?», preguntó Sebastián. «Como si fuera a desmayarme», admitió Isabela, dejándose caer en una de las sillas. «Lo hiciste increíble. No solo con la presentación, sino con las preguntas después. Defendiste tu visión sin ceder terreno». Isabela lo miró. «¿Realmente crees que puedo hacer esto?». Sebastián se acercó a ella y después de verificar que la puerta estuviera cerrada, tomó sus manos. «Isabela, hace una hora convenciste a un consejo de administración lleno de escépticos de que invirtieran millones de pesos en una visión completamente nueva. Si puedes hacer eso, puedes hacer cualquier cosa». Isabela sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Todo está cambiando tan rápido. Hace 2 semanas era invisible y ahora eres exactamente quien siempre estuviste destinada a ser», la interrumpió Sebastián suavemente. «La única diferencia es que ahora tienes la plataforma para demostrarlo». Se miraron a los ojos por un momento y Isabela sintió que algo se asentaba en su pecho. No certeza completa, pero sí una especie de calma determinada. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?», dijo. «¿Qué? Que por primera vez en mi vida siento que estoy exactamente donde se supone que deba estar». Sebastián sonrió, incluso con toda la incertidumbre, incluso sin saber qué va a pasar con nosotros, especialmente con toda la incertidumbre. Isabela sonrió de vuelta. «Creo que finalmente estoy aprendiendo que las mejores cosas de la vida vienen con riesgo. ¿Y yo soy una de esas mejores cosas?». Isabela se puso de pie y se acercó a él. «Pregúntame de nuevo en 6 meses, cuando hayamos descubierto cómo hacer que esto funcione. Es una promesa. Es una promesa». Se besaron nuevamente, pero esta vez se sintió diferente. No como el momento desesperado e incierto de la semana pasada, sino como un comienzo, como el primer día del resto de sus vidas. Cuando se separaron, Isabela se dio cuenta de que por primera vez desde que había conocido a Sebastián, no se sentía como si estuviera fingiendo ser alguien que no era. Se sentía como si finalmente fuera completamente ella misma, ambiciosa, vulnerable, fuerte, enamorándose y absolutamente preparada para cualquier cosa que el futuro les trajera.